7:47 de la mañana es momento de empezar una importante entrevista al estilo de Sol TV con el coordinador de la macrorregión norte de la Unión Gremial de Transportistas Multimodal, el señor Ronald Grados Rebasa, ya nos acompaña aquí en los estudios centrales de Sol TV. Señor Ronald, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, señor Ronald. Bueno, en una pre-entrevista hemos estado conversando, son más de 3 millones de transportistas que se están uniendo para este paro. Así es, estamos integrados lo que es la multimodal, compuesto por hermanos transportistas del servicio de mototaxi, taxi, autocolectivo, transportes urbanos, que es camionetas rurales, microbuses, e igualmente interprovincial en transporte de carga, ¿no? e inclusive transporte de personas, ¿no? Entonces, todo ese bloque hace un promedio mínimo de 3,5 millones, ¿no? Y un máximo, podríamos ser, de 5 millones, que son transportistas dedicados a estos servicios en sus diversas modalidades, ¿no? ¿En qué consiste este paro, señor Ronald, para que la población pueda conocer? ¿Va a haber bloqueos? ¿Va a haber apagón de motores? Porque el día de ayer ya lo dijo también algunos representantes de gremios, pero deseo que por favor reafirme esta situación porque hay que indicar que ustedes están señalando que se va a desarrollar de manera pacífica. Sí, el paro es completamente pacífico, ya se ha reiterado en varias oportunidades. Nosotros estamos efectuando una reclamación desde el mes de agosto del año pasado, que lamentablemente no es atendida por el gobierno central y a la cual se incorporó la nueva problemática por los conflictos internacionales del incremento incesante, en este caso de los combustibles, ¿no? Que ya pasa a primer orden, ¿no? Esta reclamación para que el gobierno tome cartas en el asunto y establezca una política para que se disminuya, ¿no? o se detenga ya esta alza incesante de los combustibles. Ahora, ¿cuáles son esos puntos de agenda, señor Ronald, que no tuvieron, no llegaron a concordar con el gobierno central? ¿Cuáles son esos puntos específicos que ustedes para hoy anunciaron, pues obviamente, que el paro sí va sí o sí? Sí, el problema principal, como vuelvo a reiterar, está de los combustibles. Solicitamos lo que era la eliminación del impuesto selectivo al consumo, la eliminación del impuesto al rodaje y la suspensión por un año de lo que se refiere al impuesto general a las ventas. Esto en su promedio más o menos representaría un 25% de disminución en los costos de los combustibles. Pero el gobierno no quiere atender ello, dice que se va a afectar la caja fiscal, pero no lo vemos así, ¿no? Porque sube el precio del combustible y el gobierno está teniendo más ingresos. ¿Por qué? Porque lo que costaba 10 soles, anteriormente ganaba 2 soles 50 y ya se aumentó a 20, ahora el Estado está ganando 5 soles en impuestos. Y si sigue aumentando, como dicen, a 30 soles, se va a llevar 7 soles y medio, ¿no? Entonces está una diferencia ya prácticamente de 5 soles que se está llevando el Estado como producto de los impuestos en los combustibles. Entonces, hay otra alternativa que se ha propuesto, que el Estado subvencione, pero eso lo vemos un poquito difícil porque que se subvencione el 80% va a ser un poco más difícil de controlar. En cambio, la suspensión de los impuestos podría darse, y es más, tratar de buscar la operatividad de la refinería en Talara, ¿no? Claro. Para que los efectos de que pueda reducirse y no estar importando más combustible, que lo único que está haciendo es perjudicar no solamente la economía del transportista, sino también la propia economía de la ciudadanía en general, ¿no? Con respecto a esto, señor Ronald, ¿qué es lo que propone el gobierno central? Y esto que ha conllevado, obviamente, de que no se llegue a un acuerdo salomónico. Bueno, el gobierno fríamente nos dice, trasladen ese costo al usuario. Pero señores, el usuario va a estar en capacidad de pagar de 1 sol 50 a 3 soles o 3 soles 50, es imposible. Con estos sueldos que están obteniendo, peor. Entonces, ¿qué nos queda? Exigir al gobierno que por favor disminuya estos impuestos, que vea las alternativas, de repente ya no importar de México, Estados Unidos, sino de Bolivia o del Ecuador, un combustible más barato, ¿no? Pero no se está haciendo eso, ¿por qué? Porque ya hay unos convenios, unos contratos internacionales que lo presionan al gobierno a respetar esos acuerdos, ¿no? Ok. Ahora, ¿por qué algunas empresas suspendieron, las empresas de transportes, pero sus representados no? ¿A qué se debe esto, señor Ronald?
Bueno, ya es más tema de conciencia, ¿no? La disposición está dada, el acuerdo está dado del paro nacional, los gerentes han dispuesto igualmente, pero bueno, las primeras horas el que menos dice, no, voy a aprovechar de trabajar Claro. hasta las 8 que empieza, ¿no? Claro, Pero porque aquí nosotros... no, es cuestión, vuelvo a repetir, de tomar conciencia y en conjunto hacer la reclamación. No puede ser que solamente un grupo paralice, se perjudique y el otro esté sacando mayor beneficio con tarifas un poco más altas, ¿no? ¿Cree que el transporte esté dividido, señor Ronald? No hay tanta división en ese aspecto, sino es más el tema, podríamos decir, en el aspecto de representantes de empresas en Lima que han querido quebrar el paro, prestándose al juego del Ministerio de Transportes, en donde indica pues que han celebrado un acta, pero en esa reunión solamente participaron 3 presidentes de 3 gremios de los más de 20 que existen en Lima, ¿no? Uno del Callao, que al final ha dicho que ellos no participan y se plegan al paro. Igualmente Pareja, que es parte de los que ha estado ahí en ese grupo de los 13, también ha mencionado que se van al paro. Y 2 asesores, ¿no? Que han estado también presentes y que son del Servicio Interprovincial, pero que también tienen asesoría en empresas urbanas, que no tenían nada que ver ahí en un diálogo directamente donde tiene que estar quien convoca al paro. O sea, quien ha convocado al paro es la unión gremial, no las 13 personas que han acudido supuestamente a realizar un acuerdo con el Ministerio de Transporte para levantar el paro, ¿no? Señor Ronald, ¿usted garantiza de que este paro se desarrolle de manera pacífica, que no, obviamente no va a atentar contra sus propios compañeros, como desinflando llantas, como hemos podido ver en anteriores paros? Eso también se cuestiona, señor Ronald, que frente a estas movilizaciones, que ustedes obviamente lo llaman pacífica, se hagan o se registren acciones de manera violenta. Así es, ya se ha coordinado, inclusive la prefectura también tiene que tomar cartas en el asunto, la policía igualmente, para evitar que terceras personas se infiltren. En todo momento hemos manifestado que este paro tiene carácter gremial, no político, ¿no? Muchas organizaciones civiles, no sociedades civiles, han querido incorporarse en esta paralización y nosotros hemos manifestado que no puede ser porque no queremos darle un tinte político a algo que tiene carácter gremial. Entonces, frente a ello, hacemos un llamado a que la policía también brinde las garantías correspondientes a efectos de evitar a los infiltrados y por lo tanto, en la marcha que vamos a hacer, una caravana pacífica que se ha dispuesto a nivel nacional, es más de sensibilización, ¿no? Para que la propia ciudadanía también tenga esa voluntad de apoyar, ¿no? Y con ello pues salgamos ganando en su conjunto, tanto transportistas como ciudadanía, para reducirse el precio de los combustibles, no afectar el pasaje y otras cosas más que promueven el desarrollo del servicio de transporte, ¿no? Que estamos pidiendo. Perfecto, señor Ronald. Efectivamente, muchas gracias por estar aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Sin duda alguna vamos a tener más entrevistas.